Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nos encontramos nuevamente en su programa En Contextos, transmitiendo a través de la plataforma del diario Ultimátum, con muchas noticias que nos pueden permitir tener una mayor valoración y efectividad en la opinión respecto al contexto mundial que estamos viviendo, a las circunstancias actuales que nos rodean. Primeramente, déjenme darle las buenas noches a mi amiga María Enriqueta Burero Melgar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, acá estamos. Gusto saludarte, ¿qué tal? Gracias. Al maestro Ricardo del Muro. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy buenas noches. Gusto saludarlos también. Gusto saludarte. Pues déjenme decirles que, por supuesto, los temas que hacemos un repaso todos los días, lo que hacemos al principio siempre dar las cifras con las cifras que nos está atacando la pandemia. El día de hoy reportan las cifras oficiales 317,000 contagios en todo el país, 36,000 fallecidos, ubicándonos ya en el cuarto lugar como la nación más golpeada por la pandemia. En el caso de Chiapas, 4,764 contagios y 373 fallecidos. A todos y cada uno de los familiares que han perdido un ser querido o que están viviendo la amargura de esta pandemia con un familiar enfermo, les mandamos un abrazo muy solidario, nuestro pésame en el caso de sus pérdidas y nuestro abrazo de esperanza en el caso de los enfermos que tienen en este momento y que están cuidando. Esperemos salir todos juntos de esta desgracia que vive el mundo. Y a todos los médicos y enfermeras que enfrentan todos los días con todo este profesionalismo la pandemia, que lo están haciendo con mucha entrega, les mandamos nuestro más sincero reconocimiento. Y bueno, pues vamos a empezar. Quiero hacer un repaso, Ricardo del Muro, María Queta, de los temas que más, digamos que se están hablando más en todo el contexto nacional, tanto económico como político. Fíjense que acaba de salir una publicación del Instituto de Métricas para la Salud y otra del CONACYT, donde nos están pronosticando, quizá digamos que las cifras del gobierno federal no coincidan, pero ellos están pronosticando que para fin de año en México habrá más de 100,000 muertos por COVID. Y dicen que si no nos cuidamos, habrá más de 1,5 millones de contagios. Eso dice el CONACYT. Sin embargo, también nos dan un dato de esperanza, que si utilizamos el cubrebocas, en lugar de haber un poco más de 100,000 muertes, estos se podrían reducir a un poco más de 80,000 muertes. La diferencia entonces en usar cubrebocas en los lugares abiertos es de 20,000 personas fallecidas. Vean, ahí empieza a tomar forma esto que puede ser una disputa política, pero que es muy efectiva. Por lo pronto no hay vacuna, no hay medicina efectiva, entonces lo que tenemos que hacer es mantenernos a distancia y utilizar el cubrebocas. La diferencia pueden ser 20,000 personas, desafortunadamente y desgraciadamente pueden ser familiares cercanos o nosotros mismos, así es que hay que cuidarnos. Esos son datos del CONACYT. Otro dato importante que quiero decirles es que hoy se anuncia que la pobreza pudiera pasar a un grado de miseria. Es decir, una investigación realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigida por el académico, el doctor Ignacio Martínez Cortés, dice que la miseria podría llegar en algunos municipios, particularmente de los estados del sur, entre Chiapas, Oaxaca, Guerrero, al 90% de la población. Y esto implica que el 8.5% de la caída del Producto Interno Bruto que están pronosticando para este año podría situar a muchos municipios del estado de Chiapas con un 90% de su población, no en pobreza, no en extrema pobreza, en miseria franca, que no tengan ni siquiera alimentos. Es decir, problema muy, muy, muy serio. Y en ese mismo sentido, fíjense que el presidente de la Asociación de Municipios del país acaba de decir que el 85% de los municipios en el país se encuentra en quiebra técnica. Y esto a resultas del recorte de 18,000 millones de pesos que el gobierno federal ha hecho a los estados, a las entidades federativas. Sobre todo, los fondos que ha recortado son fondos de educación, fondos de salud, seguridad de infraestructura y las llamadas participaciones, que son fondos en los cuales los gobernadores ocupan ese dinero para los criterios que ellos consideren más adecuados.
En el caso de Chiapas, ese recorte es de 82.2 millones de pesos y en el caso de todas las entidades juntas es de 18,000 millones de pesos. Otro tema muy importante que quiero poner sobre la mesa para que lo analicemos juntos es el desplegado de más de 250 intelectuales que han hecho y le han enviado al presidente por la defensa de la soberanía, sobre todo por el proceso de las elecciones en el 2021, que ya analizaremos de manera más específica en el transcurso del programa. Y finalmente, otro tema que está en el ambiente es la llegada de Emilio Lozoya y la negociación que tuvo con el gobierno federal para delatar a los actores fundamentales que recibieron, según ellos, ya se empiezan a vislumbrar y se han mencionado ya varios nombres, moches para aprobar la reforma energética. Es decir, si originalmente la extradición y la persecución que se hizo con Emilio Lozoya era por el caso Overderech y por la adquisición de una empresa quebrada para la producción de fertilizantes, hoy ha tomado un giro y se habla mucho de los moches para la aprobación de la reforma energética. Aquí tenemos 6 temas muy importantes que implican y que están en el ambiente en este momento, en el contexto nacional. De estos temas, María Enriqueta Morelo Volgar, ¿cuál te parece importante para que empecemos a desmenuzarlo? Bueno, hay muchísimos temas muy importantes, ¿verdad? Que están vinculados, ¿no? El tema, por ejemplo, de Lozoya, de la llegada de Lozoya, ha causado mucha expectación por lo que él pudiera haber hecho ya, las declaraciones ya vertidas, ¿no? De las que desconocemos realmente hasta dónde han llegado, ¿no? Porque están involucrados personajes del PRI, PAN, aún de Morena, ¿no? Hay algunos diputados que hoy están en Morena, gobernadores y diferentes personajes de todos los espectros políticos que estuvieron involucrados en esa época. ¿Qué estará dispuesto Emilio Lozoya a hacer para llegar a un acuerdo y no estar mucho tiempo en la cárcel o estar en una situación privilegiada o que no se le considere culpable? ¿Qué declaraciones habrá hecho, no? Y entonces eso es lo que nos tiene pues interesadas en el problema de Lozoya, porque de alguna manera si se van hasta el fondo del asunto, veremos que realmente están cumpliendo con ese lema de campaña de López Obrador de ir hasta el fondo de la corrupción. Porque muchos dirán, pues ya está Rosario Robles, pero Rosario Robles realmente es una venganza política, es un duelo ya que se traían Andrés Manuel López Obrador y Rosario Robles desde que ambos estaban en el PRD, ¿no? Y que se dio la oportunidad ahora de cobrar la venganza porque nadie de los demás implicados en el tema de la estafa maestra han ido a la cárcel ni trabajadores cercanos a Rosario Robles, solo ella ha sido la que está sufriendo la pena carcelaria. Mientras que el caso de Lozoya adquiere otro tinte, un personaje también muy cercano al presidente Peña Nieto, y donde es un pulpo, ¿no? El tema de la corrupción de todos los que recibieron moches, los famosos moches para aprobar la reforma energética, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Maestro Ricardo del Moro, este tema que ha puesto sobre la mesa la maestra Queta y de los temas que mencionamos, Emilio Lozoya, decíamos, el caso de Emilio Lozoya ha dado un giro. Originalmente hablaban sobre la investigación del caso Odebrecht, lo cual le daba una dimensión, digamos, latinoamericana por todos los escándalos y la investigación que se hizo en otros países de Latinoamérica. Después se habló sobre la compra de la empresa quebrada de Fertinal, y hoy se habla de los moches por la aprobación de la reforma energética. ¿Qué podemos esperar de este tema en los próximos días, maestro Ricardo del Muro? Bueno, yo creo que los 3 temas que tocaste en un principio conllevan o coinciden en que estamos en la antesala del proceso electoral
y por supuesto ya el panorama del proceso electoral lo vamos a tocar en un segundo tema, pero finalmente los dos temas están relacionados. Uno, por un lado, que hay, que está la gran pregunta sobre cómo va a incidir la crisis económica y las consecuencias de la pandemia del coronavirus en términos del costo político para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí obviamente hay dos posiciones, unos que dicen que prácticamente todo el mundo se va a desilusionar de López Obrador y que va a ser su caída, otros señalan que posiblemente no sea así. Y por el otro lado, por el caso de Lozoya, pues es evidente que también es cayó ahora sí como anillo al dedo en un momento de temporada preelectoral, más que evidente la primera plana del periódico Reforma Hoy, en donde se habla que hay 18 videocassettes y que hay medio mundo está grabado, y en donde, por supuesto, yo creo que aunque aquí en México no existe la misma figura de testigo protegido y el mismo sistema judicial que en Estados Unidos, en donde se están dando a la luz pública o hay acceso a la prensa para ir informando sobre lo que va declarando un testigo en un juicio, yo creo que sí es una gran oportunidad para el gobierno de López Obrador de demostrarle al pueblo mexicano de que se está trabajando en contra de la corrupción, una. Dos, exhibir sobre todo a sus dos principales enemigos, la gente del PRI, la gente del PAN, la gente de, obvio, también de Calderón. Entonces van a salir muchos personajes ahí a relucir y no descarto que en un momento determinado, si las circunstancias lo requieren y ante una emergencia de ganar imagen, podría llegar el asunto hasta Peña Nieto. El hecho de que ahorita se esté relacionando ya la llegada de Lozoya y que el presidente mismo en su mañanera haya hecho referencia a la reforma energética como un gran para lucrar a costa del pueblo, pues lleva todos los indicios de que se va a llevar hasta Peña Nieto. Yo lo que creo es que vamos a estar en lo que resta, por lo menos en los próximos días e incluso en lo que resta del año, vamos a estar bastante divertidos observando todas las corruptelas y cómo se las gastan estos grupos privilegiados, que no son corruptelas como el empleado de ventanilla que pide 100 o 200 pesos. Aquí son corruptelas de moches de millones de dólares, verdaderamente insultantes. Muy bien, Ricardo Muro. Entonces, ¿será quizá una estrategia de distracción ante todo el tema del COVID, lo que estamos pasando y la dramática situación de México? ¿Y se tendrán que ir, digamos, dosificando esta lista enorme que se dice que hay de gente que recibió moches por parte de Pemex? ¿O es un tema que le interesa tanto al presidente porque el tema de Pemex particularmente es muy, muy sensible para el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué opinas o qué opinión te merece respecto a ese tema, nuestro amigo Juan Carlos Calimayor? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo lo que creo, sí existe en México la figura de testigo protegido y también existe la figura de testigo colaborador y un criterio adicional más que se llama el criterio de oportunidad. Ayer lo explicaba el exministro Cosío en un programa del Financiero, donde aclaraba cuál es la diferencia entre una figura y otra. Un testigo protegido es una persona que tiene conocimiento de un ilícito, pero que no forma parte de ese ilícito. Es, por ejemplo, una persona que sabe que que alguien está cometiendo un ilícito, que secuestró a una persona, que vende drogas y que pide la protección de la ley para no ser atacada, agredida o inclusive asesinada, ¿no? Ese tipo de personas, esa figura se introdujo desde el gobierno de Calderón, como sucede en otros países, para que esas personas gocen de la protección del Estado, incluso les cambian la identidad, los mandan a otro país y ya se aplica esa figura que, por cierto, pues maneja la protección de los datos de la persona, es decir, son testigos. Y se ocupó mucho, ¿no, Juan Carlos? Son de los que bueno, es que funciona muy bien en Estados Unidos, es una herramienta muy útil.
Es decir, agarrar a un pez pequeño te permite ir tras los peces gordos, y eso es muy común en los juicios en Estados Unidos y en otras partes del mundo. El testigo colaborador, ese es diferente, ese sí tiene que ver con el ilícito, y a cambio de, ahora sí que de soplar, de incriminar a otros y lograr más resultados, pues explica, como lo hizo Ya lo soy, en la columna de Riva Palacio ayer se explicó cómo se filtraron sus primeras declaraciones al respecto, donde dice que él recibió órdenes, y como dice, si es cierto que hay videos o cosas así, pues entonces ahí se va a tener que, lo que puede alcanzar como beneficio de la ley no es la exoneración total del delito, pero sí una reducción de una mitad o hasta un tercio de una posible condena. Es decir, puede alcanzar una condena mínima si colabora. Ahora, acá el tema es que en México no existe la publicidad en los juicios. Nosotros vimos el año pasado, transmitido por televisión, por citar un ejemplo, el juicio del Chapo. De ahí salieron declaraciones que todo el mundo estaba pendiente, salieron declaraciones de narcotraficantes que derivaron en acusaciones que la prensa utilizó acá, pero que no tienen ningún valor probatorio en tanto no se inicien otros procedimientos derivados de esas declaraciones. Puede ser, por ejemplo, el caso de García Luna, ¿no? Al que se le acusa una cosa en base a un dicho, pero hay que probarlo. Y por eso creo que está estancado el tema de García Luna, porque no basta un dicho, el dicho tiene que ser vinculante. Es decir, para que la hipótesis se complete, tiene que hacerse, bueno, en el caso de García Luna, dicen, le entregan una cantidad de millones de dólares en un restaurante. ¿Qué va a hacer el abogado de García Luna? Va a decir, a ver, vamos a ir al restaurante, le vamos a preguntar al dueño si vio algo, a los meseros que tienen años trabajando ahí, si vieron que a mí me entregaron, y así se hace un juicio, dichos contra dichos, y entonces el jurado resuelve. En este caso, pues lo que van a tener es una papa caliente, un juicio que no se va a hacer público, e información que a mi juicio se va a manejar selectivamente, como lo ha hecho este gobierno. Sí, claro, a los amigos justicia y gracia. O sea, tú tienes a un Santiago Nieto que congela cuentas al por mayor, pero cuando sale un caso como el de Bartlett, pues no congela cuentas. Cuando sale un caso como el de la Secretaría de la Función Pública, no congela cuentas. Es decir, ¿sabes qué es lo que peor que puede pasar a este país? Y se lo hicieron a Anaya, y no es por defenderlo, a lo mejor si era culpable, eso no importa. Pero en plena campaña judicializan la política, es decir, utilizan la herramienta de sacar amenazas judiciales. O sea, el poder se reserva órdenes de aprehensión o poblar persecuciones judiciales para tenerlos como una amenaza. Y eso es... En el momento electoral justo. Sí, claro, y eso pervierte la política, porque entonces... Y pervierte el juicio. Pervierte el juicio. Por ejemplo, Florence Cassés, a mí me cayó muy mal García Luna cuando se reveló que habían hecho un montaje para el caso de Florence Cassés, es decir, que los hechos no habían sucedido a la misma hora en que aparentemente, en vivo, llegó Televisa y cubrió el reportaje. Desde ahí se cayó el debido proceso, al falsear la información. Entonces, el debido proceso es una parte que se cuida muchísimo. Muy bien, Juan Carlos. Es el caso de Cerón ahorita, por ejemplo. Tenemos un caso inédito, un caso en donde el que ejecutó a los muchachos de Ayotzinapa, el que mató a los jóvenes, el famoso... Sale libre, y el que lo persiguió... Libre, y ahora el que está persiguiendo es el que lo perseguía, por algo que es muy común en los interrogatorios que hacen las policías judiciales hoy, ayer y desde hace años en nuestro país, una forma de arrancar declaraciones. ¿Te parece bien, Juan Carlos, te parece bien que el caso de Cerón lo veamos en otra plática? Sí. En este caso, entonces, en conclusión, digamos, parece ser que se coincide que el caso de Emilio Lozoya va a ser utilizado políticamente, o al menos existen esos riesgos, y se va a hacer, digamos, los nombres se van a ser filtrados por lo pronto, de manera selectiva en procesos electorales. Todos los que hayan recibido, si es que hay pues todos los que hayan recibido eso, pues se van a acalambrar, ¿no? Yo creo que parte del tema... Ya desde ahorita han de estar acalambrados, ¿no? Y la exigencia, como decía Keta al principio, pues, de la ciudadanía debiera ser que se diga todo y que se haga público. Finalmente, si verdaderamente existe una, digamos, voluntad por transparentar la lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Les parece bien que vayamos al siguiente tema?
Decíamos que hay un tema que es muy importante, que por supuesto también es político, pero no tiene que ver con esto, sino más bien con la escasez de recursos. Miren, el gobierno federal anuncia que se recortarán 18,000 millones de pesos a las entidades federativas. Quiero poner en contexto esto para la gente que nos acompaña. El dinero a las entidades federativas llega a través de 8 fondos. Estos fondos están ya etiquetados, algunos son para educación, salud, desarrollo municipal, etcétera. Y hay un fondo que se llama de participaciones, que es un dinero que llega y que los gobernadores de los estados pueden destinarlo a lo que consideren más adecuado, infraestructura, desarrollo social, etcétera. Bueno, pues el gobierno federal ha señalado que van a recortar en 18,000 millones de pesos las aportaciones a los estados, nada más en este semestre, el primer semestre. Quién sabe cómo lo vaya en el segundo semestre. Y en el caso de Chiapas, eso significa una reducción de 82.2 millones de pesos en el primer semestre. ¿Cómo ven esta situación? Tomando en cuenta que hay una caída del 8.5 en el Producto Interno Bruto a nivel nacional, que para Chiapas puede ser del 15%, y que, como decía el estudio que ya mencionó al principio del maestro Ignacio Martínez Cortés, el 90% de los municipios en el sureste, particularmente en Chiapas, pueden quedar no solamente en la pobreza, sino en la miseria. Es decir, vamos a estar más pobres y sin recursos para echar a andar ningún proyecto o muy pocos proyectos sociales que de alguna manera atiendan esta situación económica. ¿Cómo la ves, Keta, esta situación? Bueno, es un problema muy complicado que sobre todo a Chiapas, que no tenemos otro tipo de cómo llegarnos recursos, nos pega mucho más de lo que les podría pegar a Nuevo León o a Guanajuato o a otras zonas del país, ¿no? Porque no tenemos nosotros no tenemos muchas percepciones fiscales. Simplemente recuerdo en un año Tuxtla hizo una promoción increíble para que la gente pagara el predial, porque el predial sirve para pagar muchos de los son los gastos municipales. De los gastos municipales, ¿no? Entonces, cada año hay una publicidad increíble, ¿no? Porque pagues el predial, porque pagues una serie de cuestiones que de alguna manera a los municipios les sirven, ¿no? Para salir adelante. Y a nivel estatal, pues nos veremos muy afectados por estos recortes. Decían hoy que el SAT, por ejemplo, y sobre todo el SAT, ha recibido buenas contribuciones gracias a que Walmart y una serie de empresarios, ¿no? Han estado pagando adeudos atrasados. Entonces, por ejemplo, el SAT dijo que gracias a ello tienen recursos para los programas sociales. Los programas sociales, ¿no? muy bien. O sea, ellos tratan de asegurarse los programas sociales que son los federales. Del presidente, no los programas federales, ¿no? Pero que sí les no tenían recursos para otro tipo de acción, ¿no? Okay. Entonces ahí nos veremos atrapados, los gobernadores tendrán que hacer milagros para volver a redistribuir su presupuesto, porque es como si un ama de casa, ¿no? Que el esposo le da tal cantidad al mes, de repente le dice, no te voy a dar ese dinero, te voy a dar menos, y entonces tiene que estirar el gasto, ¿no? Muy bien, Ricardo del Muro, quisiera, si ustedes me lo permiten, que termináramos este tema y vayamos a otro, por eso les pido de favor su opinión en un minuto. Ricardo del Muro, ¿qué opinión tienes sobre este recorte y cómo puede afectar? Bueno, 2 puntos. Definitivamente va a afectar al Estado. En el caso de Chiapas, sobre todo, porque no olvidemos que tenemos una deuda heredada desde la época de Sabines. Claro. De buena parte del presupuesto, creo que no sé cómo lo están negociando ahorita, pero un buen porcentaje del presupuesto se va para pagar la deuda. Y bueno, en ese sentido sí nos va a golpear, sobre todo por el caso de lo que son podría pensarse que serían los servicios públicos. Pero por el otro lado, no quiero quitar el dedo del renglón de que también pues, se explica este recorte en el contexto de que ha habido una caída general de ingresos hacia el gobierno y bueno, ha habido recortes de presupuestos, ha habido recortes de plantillas de burócratas y bueno, por supuesto que ha habido intentos de cortar dinero para los fideicomisos, es decir,
estamos en un proceso de austeridad. Y no dejemos de lado también el hecho de que está el aspecto preelectoral, y en muchas ocasiones pues también el dinero se destina a veces con fines políticos partidistas. Muy bien, de cada gobernador. Pero dice y menciona un dato muy importante, Juan Carlos, que va a haber un recorte, pero sin embargo el SAT recaudó más. Es decir, no es que no haya dinero, sino que además se recorta. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Tenemos un minuto para este comentario. Mira, es muy sencillo. Desde que el gobierno federal decidió no apoyar a las pymes, se pegó un balazo en el pie porque se le cayó la recaudación. Cerraron los negocios, dejaron de ingresar, dejaron de pagar impuestos. Y en el caso de las grandes empresas, el SAT tiene atribuciones abusivas. Puede hacer determinaciones presuntivas unilateralmente, determinar créditos fiscales, retrotraerlos en el tiempo, ponerles multas y recargos, y te hace una cuenta alegre, multimillonaria, y entonces te obliga. Por eso existía antes la condonación de impuestos como una herramienta de negociación para decirle al deudor de un crédito fiscal, págame tanto, y ahí muere la deuda. Al quitar las condonaciones, lo que ahora hicieron con el SAT es presionar a los empresarios fuertes que se estaban defendiendo en juicios que podían llevarse muchos años, porque ahora se volvió penal el asunto, de acuerdo a las reformas legales. Por eso el diablo de FEMSA, el dueño de FEMSA, dijo que si le habían sacado 9,000 millones de pesos, ahora le iba a meter el doble para hacer perder a Morena, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Un Estado que está utilizando todas las atribuciones legales a su alcance para esto, y el recorte, pues es consecuencia de la falta de ingresos, y la caída de los ingresos es producto de la falta de confianza en los inversionistas y de la caída de las pymes, que son más de 4 millones en el país y que generan el 80% de los empleos, ¿no? Muy bien. Ayer estuvimos hablando sobre el tema de las elecciones y las proyecciones para el 2021, y hablábamos de la falta de una oposición. Muy rápidamente les voy a decir que el día de hoy se firma un desplegado a 2 páginas en donde muchos intelectuales, más de 200 nombres destacados y más de 400 nombres de personas que se adhieren, han firmado un desplegado en donde señalan la defensa de la democracia. Esto puede ser el inicio de un despertar, digamos, ciudadano, como ha ocurrido en otros casos. ¿Cómo ves, Mariaqueta, y qué opinión te merece este tema? Sí, pues de alguna manera, en diversas ocasiones los intelectuales han firmado desplegados para exigir tal o cual cuestión al gobierno, ¿no? Por ejemplo, en este mismo gobierno, más que nada científicos, pues brincaron, ¿no? Cuando hubo un recorte terrible a CONACYT, que iba a afectar mucho de las investigaciones y del presupuesto y de las becas que reciben los investigadores, ¿no? Entonces, sí, esa parte del sector intelectual, pues dijo, pues no es por ahí, ¿verdad? Recientemente también las mujeres brincamos porque la CONAVIN iba a quitarle a casi la mayoría de los estados que están en alerta de género el presupuesto. Afortunadamente, gracias a las protestas no se dio ahí. Pero el contexto del documento de los intelectuales es en el sentido de que hacen como un llamado a la ciudadanía para hacer un frente común en las elecciones del 2021 y quitarle más que nada el Congreso a Morena para hacer un contrapeso desde el Congreso, ¿no? Ese es uno de los objetivos primordiales, ¿no? Del comunicado. Muy bien. Ricardo del Muro, tenemos poco tiempo. ¿Es un BOA ciudadano? ¿O sientes que es el inicio de un despertar ciudadano en realidad? No, yo creo que los intelectuales siempre se han caracterizado por firmar desplegados. No les veo, por lo regular siempre los intelectuales desgraciadamente no han tenido suerte en la política. El mejor ejemplo es cuando Vargas Llosa se enfrentó con Fujimori. Como que no se liga el aspecto la forma de pensar de un intelectual con la forma de pensar de un político. Entonces yo creo que ahí pues sí es una expresión de un sector de la sociedad politizado, pero que no creo que vaya a tener repercusiones en las elecciones. De hecho, para cerrar este punto, no olvidemos que en las próximas elecciones van a estar en juego 15 gubernaturas.
y la pugna va a ser por dos cosas. Uno, para llevar adelante el proyecto de Morena o para frenarlo, por un lado. Y por el otro lado, de esas 15 gubernaturas, prácticamente Morena no tiene nada que perder, porque la única gubernatura que tiene Morena en esto es la de Bonilla, que ha sido muy fuertemente cuestionada, y en cambio, yo creo que sí va a ser el punto uno de los puntos donde le va a inyectar muchos recursos Morena, es para destronar la posición del PRI, del PAN, del PRD, débiles en las gubernaturas. Va a ser al revés. Muy bien, Ricardo. Quedamos de platicar ese tema específicamente en uno de estos días. Juan Carlos Calimayor, nos queda un minuto. Te pido de favor que hagas comentario y que cierres el programa, por favor. Bueno, el presidente eligió a sus adversarios. Es la prensa crítica, son los intelectuales, es a todos los que han desacreditado los partidos políticos. Es la BOA que ellos le pusieron hasta nombre. Y eso es la guerra. Cada quien va a luchar con sus armas a la mano, nada más que el gobierno tiene ventaja, tiene los programas sociales, tiene la judicialización de la política. Pero bueno, vamos a comentar este tema mañana. Cierra usted, maestro. Todavía da tiempo, 10 segundos. Muchas gracias. Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Keta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos Calimayor. Los invitamos a todos a seguir en este programa de Contextos el día de mañana. Seguramente haremos un análisis del contexto global, el contexto local, sobre los temas más importantes que nos acontecen y que además es importante. Contextos.